Bienvenidos, estudiantes. Me complace compartir con ustedes el curso de Matemáticas para Administración. Es un curso en el cual vamos a desarrollar algunos conceptos básicos de la matemática y sobre todo de la aritmética. En este curso tenemos uno de los objetivos. Uno de los objetivos es recordar y conocer algunos fundamentos básicos para realizar operaciones, concretamente números y expresiones numéricas. En esta semana vamos a tratar lo que es la clasificación de los números, vamos a recordar la regla de los signos, vamos a establecer la jerarquía en cuanto a las operaciones en una expresión numérica, cuáles son los pasos que se deben de seguir, y por último cerrar con la parte de cómo usar una calculadora científica y un programa informático como Excel. Bien, dentro de la clasificación de los números tenemos los números naturales, son números que frecuentemente los utilizamos en muchas actividades cuando realizamos conteos, ¿sí? Realizar mediciones, ¿no? Entonces hay una serie de números y estos números lo constituyen a partir del número 0 hacia cualquier número de manera sucesiva. Muchas veces se dice que el número 0, hay un debate de si el número 0 se le puede considerar un número natural o no, ¿no? Algunos dicen sí, otros dicen que no, que los números naturales deben ser del 1 al 9, al 10, al 11 y así sucesivamente, tal como se muestra, ¿no? En esa recta numérica de números. Pero, sin embargo, finalmente siempre se ha considerado al 0 como parte de los números naturales. Mostramos de alguna manera cuáles son esos números. Aquí es importante recordar que los números naturales se pueden utilizar para contar o bien se pueden utilizar para dar posición o ordenar. Cuando nosotros utilizamos los números como conteo, se le dice que son números cardinales, y cuando son números que se utilizan para definir posición u orden, se señalan que son ordinales, tal como se muestra, ¿no? En la imagen que tenemos. Entonces tenemos el número 20, el número 30, el 40, el 50, el 60, hasta el 1000, 1100, 1200, al millón. Todos ellos son números que los conocemos como cardinales. Sin embargo, si yo quiero dar una posición como primero, segundo, tercero, décimo, vigésimo, trigésimo, trigésimo primero, se les señalan como números ordinales. Números enteros. Los números enteros son números que van desde los números negativos hasta los números positivos, ¿sí? Tal como se muestra, ¿sí? Y normalmente se le representan con la letra Z. Números racionales. Los números racionales son unos números que a muchos, cuando realizamos ciertas operaciones, se nos complican en la forma de utilizarlos, dado que es una fracción, que normalmente así le llamamos, ¿no? O bien también se le puede decir que es un cociente, ¿no? Entre un número que es A y otro número que es B. Por cierto, al número A en la estructura de una fracción se le dice que corresponde al numerador y el B corresponde al denominador. También cabe recalcar que este número B que se encuentra en el denominador debe ser diferente de 0. ¿Qué pasa si ese número es igual a 0? Es decir, si yo tengo un número A que valga 3, ¿no? Que tenga un valor de 3, y B que tenga un valor de 0, desafortunadamente no hay una definición como tal. Se dice que el número resultante de esta fracción es indefinido, ¿sí? Aunque hay otras áreas dentro de las matemáticas, como en el cálculo, donde se le da cierto uso a esa indefinición de una fracción, como sería el caso de un número entre un 0 o cualquier número entre un 0, ¿sí? Entonces, ejemplos de estos números racionales, bueno, tenemos el menos 5 medio, el 3 medio, menos 1 medio, 3 medios, 3 quintos, 7 octavos. Todos ellos son números racionales, o sea, todos aquellos que cumplan con esta relación de A entre B, es decir, un cociente. Los números, hay algo bien interesante con respecto a los números racionales. Muchas veces nos genera confusión el no saber
cuándo es un número racional y cuándo es un número irracional, que veremos más adelante. Entonces, los números racionales tienen una cierta característica, ¿sí? Se dice que cuando tú desarrollas una fracción, te da decimales, a veces te da enteros y decimales, ¿no? Es decir, 1.55, por dar un ejemplo, ¿no? Si vemos en el ejemplo que tenemos ahí, tenemos 7/16 o 7 sobre 16, que nos da un número como resultado, que es un decimal, 0.4375. Esta es una característica, se le dice que es un decimal exacto, dado que está determinado después del punto decimal por 4 posiciones, tal como lo observamos, ¿no? Y así como este ejemplo, pueden haber muchísimos números donde las posiciones están determinadas, ¿no? Es decir, tenemos el punto decimal, después tenemos 2 números, pueden ser 3 números, 4 números, y se dice que es un decimal exacto. Sin embargo, tenemos otros números que también están decimales, y estos decimales se les conocen como decimales periódico puros. Ejemplo, 7/9. 7/9 es un decimal periódico puro. Si observas, notamos que el número 7 después del punto decimal se repite, ¿no? Lo que quiere decir que es periódico, se mantiene ese número 7 y puede ser determinado o también puede ser indefinido, es decir, que en tu calculadora, a la hora que tú calcules este número, posiblemente puedas llenar las 10, 11 posiciones de tu calculadora y el número se repite. Entonces, eso no es un problema, ¿no? Porque nos está diciendo que es un decimal periódico, por lo tanto, el número es racional. Otro ejemplo, tenemos 8 sobre 33, que es también una fracción, es un número racional, y que notamos que después del punto decimal se repite el número, digámoslo así, el número 2 y el 4. Y nuevamente se vuelve a repetir 2 y 4, 2 y 4, 2 y 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces se dice que también este es un número decimal puro, periódico puro. Bien, otro ejemplo, el que sigue posteriormente, el 50 sobre 333, también observamos que este número se repite después del punto decimal 3 posiciones, es decir, después del punto decimal 150, 150, 150. Entonces se dice que es un decimal periódico puro. Bien, estos números decimales en muchísimas ocasiones nos piden que los redondemos. ¿Esto qué significa? Al redondearlo es simplemente cerrar, ¿no? O recortar el número de posiciones, de tal manera que si yo tengo un 0.7777 lo puedo dejar como 0.7. Algunos dicen, bueno, redondealo y lo podemos redondear a 0.78, ¿no? Es válido también hacer redondeos. Bien, tenemos otros números que es el número periódico, ¿sí? Mixto. Este número decimal periódico mixto, si observamos los ejemplos, notamos que es después de la coma o el punto decimal, que a veces también lo utilizamos como punto decimal o coma, después del 2 hay una posición y después se repiten los números, ¿sí? Entonces se dice que ese número es mixto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el 2 y posteriormente se repite de manera periódica el 7. Entonces esto se dice que es un decimal periódico mixto. Observamos el de 5 sobre 14, que también se nota lo siguiente, después del 3 se repite 57, 14, 28 y nuevamente se vuelve a repetir 57, 14, 28, 57, 14, 28. Entonces dice que este es un decimal periódico mixto. Y el siguiente ejemplo, pues bueno, si observas, también muestra la misma característica, ¿no? Tenemos el punto decimal o la coma, tenemos el 3 y después del 3 se repiten esa serie de números, en este caso que es el 4. Bien, entonces considerando las características de los números racionales con respecto a las decimales, podemos encontrar la diferencia con respecto a los números irracionales. Los números irracionales es muy común encontrar algunas constantes como pi, que es una que tiene que ver, bueno, si estuviéramos en un curso de trigonometría o geometría, tiene relación mucho con la circunferencia,
dado que este valor que se obtiene de 3.14, 15, 92, 65, 35, 89 y sucesivamente muchísimos más números, ¿sí?, se obtienen sacando la longitud de la circunferencia entre el diámetro de la circunferencia. Ahorita no es el caso estudiar la circunferencia, sin embargo debe de quedar claro que este número es así como se obtiene, ¿no?, la longitud de la circunferencia entre el diámetro de la circunferencia. Este número se le llama un número irracional, ¿no? Si tú notas, después del punto, observamos que los números que se encuentran ahí después de ese punto no se repiten, o sea, no tienen una periodicidad, ¿no? Tampoco se cierra el número, es decir, un número decimal, ¿no?, un decimal puro, ¿sí? Y esa es una manera de identificar un número o diferenciar un número irracional de un número racional. Posteriormente tenemos otra constante que también se le conoce como pi, nada más que esta pi, a diferencia de la pi, no de la primera pi, es que la segunda pi es con h, ¿sí? También se le conoce como número áureo, el número dorado, y es un número, por ahí tienes una lectura que habla que la gente que se dedica al arte lo utiliza como parte de una forma de expresión dentro del arte, y es un número también que es constante. Se dice en las lecturas que a veces encuentras sobre este número, que es una constante, que una manera de comprobarlo, que este número de 1.61, 80, 33, 98, 87, 49 y sucesivamente más números, ¿sí?, se puede obtener si tú mides tu estatura, ¿sí?, y luego tomas la medición del ombligo al suelo y lo divides, te tiene que dar aproximadamente ese número de 1.61, 80, 33, 98, 87, 49. Y es una manera como de comprobar que efectivamente es una constante. Es decir, cada persona que haga esa medición debería darle ese mismo número. Bien, pero aquí lo que ahorita nos importa es que precisamente este es un número irracional, porque nuevamente se observa que no existen números que se repitan, o sea, que cumplan con las decimales que sí se cumplen con los números racionales. Otro número es el número de Euler. Este Euler muchas veces en ciertas matemáticas se le llama también número neperiano, ¿sí? Algunos en una estructura diferente de esta E se le conoce como una función exponencial, pero bueno, ahorita lo que nos interesa es saber que esta E representa también un número constante y es muy utilizado, ¿no?, como una base en exponenciales. Ya veremos más adelante cuando estemos en álgebra a qué nos estamos refiriendo. Pero bien, este es un número también irracional, ¿sí? También se observa que los números de alguna manera no son puros, no tienen una periodicidad, ¿no? Son diferentes los números, por lo tanto se considera un número irracional. Si pretendiéramos otro ejemplo de número, si alguien te pidiera y te preguntara ¿cuál es la raíz cuadrada de 2? Seguramente al desarrollarlo en la calculadora, ¿sí?, tendríamos un número. Ese número que obtendríamos también es un número irracional. Raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 7. Entonces, ¿qué quiero decir? Que todos aquellos números donde utilicemos una radical y nos dé números después del punto decimal diferentes, ¿no?, que no cumplen con la característica de lo que define un número racional, se dice que es un número irracional. Por lo tanto, finalmente concluimos los números reales. Los números reales lo conforman los racionales y los irracionales, ¿sí? Entonces, en ese esquema que tenemos, observamos cómo tenemos los números naturales, posteriormente los números enteros, ¿sí? Tenemos en otro conjunto de números los irracionales y tenemos, claro está, los números racionales. Los números racionales e irracionales constituyen los números reales, los números con los cuales trabajamos en muchas áreas dentro de la administración, la economía, la ingeniería, las ciencias sociales. Cuando queremos hacer modelos matemáticos utilizamos estos números, ¿sí? Y es importante pues conocer los tipos de números. Bien, el siguiente paso es recordar la regla de signos. La regla de signos sabemos, nos las han enseñado desde cómo aplican en una suma, en una resta, en una división y una multiplicación. Entonces lo que observamos no es más que precisamente
recordar esta regla de signos que son fundamentales. Una de las grandes batallas que tienen los estudiantes o que tuvimos en algún momento al resolver expresiones numéricas con operaciones era la falta del manejo de la regla de los signos o simplemente no recordarlas, ¿no? ¿Sí? O no saber en qué momento de alguna forma pues poderlas utilizar, ¿no? En cuanto a cómo operan estas reglas. Entonces, en una regla de multiplicación, ¿sí? Un más por más es un menos por menos es un más por menos es un menos por más es un menos. ¿Sí? Y en la división, también de repente nos genera cierta confusión, ¿sí? En la división es un más entre un más, nos da un menos entre un menos, tenemos un más entre un menos, tenemos un menos entre un más, tenemos un menos. Esto es importantísimo porque muchas veces por no conocer o saber utilizar estas reglas de signos, los resultados que obtenemos en una expresión numérica normalmente nos dan erróneos, ¿sí? Y a veces pensamos que estamos bien aplicando nuestras reglas y no es así. Entonces, en las sumas también se establecen estas reglas de signos de los más con más, ¿no? Si yo tengo dos números positivos, pues obviamente me va a dar un más. Si yo tengo dos números negativos, mi resultado debe ser negativo. Si es un más o un menos, aquí hay que tener mucho cuidado porque el valor absoluto del signo, ¿no? Es el que manda, o sea, el que sea mayor, ¿no? Tal como lo muestra, como lo dice ahí, ¿no? Dice, se resta los valores y el signo será el del número mayor. Entonces yo tengo un, no sé, más 6 menos 3, ¿sí? Entonces mi resultado va a ser igual a 3, ¿no? Dado que el 6 es mayor el número. Y lo mismo sucede si lo usamos de manera contraria, ¿no? El signo menos con un más. Si el menos es mayor, ¿no? Nuevamente con un ejemplo, digamos, menos 6 más 3, el resultado va a ser el menos 3, dado que el 6 es mayor que el 3 positivo, ¿no? Considerando el negativo. ¿Vale? Esto es fundamental, genera mucha confusión a la hora de desarrollar, ¿no? O resolver una expresión numérica en donde hay una combinación de operaciones de multiplicación, división, suma o resta. ¿Qué son las operaciones combinadas? ¿Sí? Finalmente no son más que expresiones numéricas, ¿sí? Que están combinadas bajo ciertas operaciones, tal como lo observamos, ¿sí? Estas operaciones se combinan entre multiplicaciones, sumas, restas, divisiones, ¿no? Digo, si habláramos de todas las operaciones básicas. Sin embargo, pues solamente podríamos tener combinaciones que fueran solamente sumas y restas, ¿no? O combinaciones sumas, restas y multiplicaciones, o combinaciones suma, resta, multiplicaciones y divisiones. O bien, en muchas ocasiones encontramos expresiones numéricas donde también tenemos potencias e incluso tenemos radicales. Las radicales es cuando yo digo, si yo digo una raíz cuadrada, esa raíz cuadrada, ¿sí? Hay un simbolito que se representa y que se le conoce como una radical. Ahorita no vamos a tratar sobre números radicales, ¿no? Pero sí tiene su importancia. Entonces, para resolver las expresiones numéricas, ya tratando de operaciones combinadas, hay una serie de pasos. Siempre se dice que cuando tengamos una expresión numérica debemos empezar por eliminar los paréntesis, es decir, desarrollar la operación que se encuentra en los paréntesis, ¿sí? Posteriormente, lo que seguiría es ver si tenemos alguna multiplicación, entonces desarrollar la multiplicación, si hay un cociente, pues desarrollar el cociente, y una vez que hacemos esto, pasamos a la parte de sumas y restas. Más adelante veremos un ejemplo o unos ejemplos de cómo aplica esto que acabamos de señalar. Entonces, los tipos de operaciones combinadas, ya lo habíamos señalado, tenemos operaciones combinadas sin paréntesis, y las cuales pueden ser combinación de sumas y restas, combinación de sumas, restas y productos, combinación de sumas, restas, productos y divisiones, o cocientes también se le llaman así, combinación de sumas, restas, productos, ¿no? Divisiones y potencias. También tenemos las operaciones combinadas con paréntesis, operaciones combinadas con paréntesis y corchetes y llaves, ¿sí?
operaciones combinadas con fracciones, ¿no? Comentábamos hace un momento que es muy común en el estudiante batallar con la manipulación o la operatividad de las fracciones, ¿no? Sobre todo cuando se encuentran combinadas, ¿sí? Y además de desarrollarlas en operaciones de suma, resta, división, y a eso agreguemos los signos, ¿no? Entonces eso a veces hace que no nos quede muy claro, ¿no? A la hora de desarrollar estas expresiones numéricas para buscar un resultado. Bien, entonces cuando establecemos la eliminación de paréntesis, corchetes o llaves, desarrollando las operaciones que se encuentran dentro de ellas, ya sea, es decir, dentro de los paréntesis, corchetes y llaves, debemos seguir un siguiente paso. Aún aquí ya agregamos otro que como calcular las potencias y raíces, que a veces las encontramos en estas expresiones numéricas, ¿no? De operaciones combinadas, efectuar los productos y cocientes y realizar las sumas y restas. Digamos que ese sería así como que el orden, ¿no? Por eso habla de una jerarquía, ¿no? A la hora de ir desarrollando estas expresiones numéricas basadas en las operaciones que están, pues, que son parte de ellas, ¿no? De la expresión numérica. Bien, veamos un ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo tenemos dos ejemplos donde se muestra, ¿no? De una manera creo que bastante clara de cómo aplicaría la jerarquía. Entonces, decíamos, bueno, aquí tenemos en el ejemplo 1 una operación combinada sin paréntesis, ¿sí? Y donde observamos que tenemos resta, tenemos suma, tenemos un producto y tenemos un cociente. Entonces observamos que tenemos un cociente aquí, tenemos un producto aquí, entre esta parte y esta parte hacemos una suma, ¿sí? Aquí para acá observamos un signo de resta, ¿no? Igual acá, ¿no? Pero decíamos siguiendo la jerarquía, que es lo primero que debemos hacer. Aquí no tenemos paréntesis, por lo tanto es un paso que no lo vamos a saltar. Sin embargo, lo que después tengo son una multiplicación y un cociente. Entonces, lo primero que debo de hacer es precisamente desarrollar la operación de multiplicación y luego desarrollar la división. Entonces, un 3 por 2 me da un 6, un 4 entre 2, tengo un 2. ¿Sí? Y luego el siguiente paso, pues obviamente es sumar o restar, ¿sí? El 5, el menos 6 que obtuvimos de la multiplicación, el más 4, menos el 2 que obtuvimos de nuestra división o cociente. Una vez que se hace la suma y resta, ¿sí? Es decir, 5 menos 6 es igual a menos 1. Ese menos 1 más 4 es igual a más 3, ¿no? Considera el valor mayor positivo, ¿no? Entonces tenemos más 3 menos 2, donde el 2 es un valor negativo por ese signo menos. Entonces 3 menos 2 nos da igual a 1. ¿Sí? El siguiente ejemplo, el ejemplo 2, aquí tenemos una combinación de operaciones, pero tenemos paréntesis. Entonces, siguiendo las mismas reglas en cuanto a la jerarquía, observamos que los paréntesis, pues dentro de los paréntesis se encuentran una serie de operaciones. En un primer lugar, una suma, y en un segundo lugar, digamos un segundo producto, ¿no? O un segundo término más bien, más que un producto, tenemos una operación de multiplicación, o producto también lo podemos llamar, que es 3 por 2. Entonces, hacemos la eliminación, digamos, de esos paréntesis, desarrollando las operaciones en la suma y en la multiplicación. 4 más 3 es 7, 3 por 2 es 6, ¿sí? Y luego, pues ya lo que sigue, pues no es más que hacer la suma y resta de lo que acabamos de obtener en cuanto a los valores. Entonces, 7 menos 6, que es una resta, es 1, y 1 con el más 1, pues va a dar igual a 2. Entonces, esto no es más que recordar un poco sobre estas de estas operaciones. Bien. El siguiente problema que muchas veces se encuentran los estudiantes es la poca habilidad que a veces se tiene en el uso de la calculadora científica. ¿Sí? La calculadora científica es una herramienta, ¿no? Tecnológica que nos simplifica, ¿no? Y nos acelera, ¿no? La forma de calcular o hacer operaciones.
Sí, gracias a esta tecnología, a este producto tecnológico, nosotros podemos resolver muchas expresiones numéricas, ¿no? Donde tengamos muchas operaciones que pueden ser sumas, resta, multiplicación, divisiones, potencias, radicales. Eh, Aquí mostramos digamos, dos modelos, ¿no? De una marca de calculadora, ¿sí? Una FX82 Super, una FX85MS. Cabe señalar que la FX82 Super es una calculadora que prácticamente ya no se vende, no es una calculadora de, digamos, de tiempos atrás, y el 85MS es más actual, ¿no? Entonces, lo que pretendemos aquí es mostrarte cómo sería, ¿sí? Desarrollar una operación combinada, ¿no? En el primer ejemplo, ¿no? Que tenemos ahí, que se resuelve con la FX82 Super, se muestra precisamente las instrucciones que tú deberías de hacer para obtener un resultado. Es muy común de repente los estudiantes no utilizar los paréntesis. Los paréntesis son fundamentales porque son los que separan de alguna manera las operaciones, una suma, ¿no? O de un producto o de un cociente, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos paréntesis, de repente, a la hora de hacer el cálculo en una calculadora científica, al no señalarlo, al no ponerlo, nos arroja un resultado diferente, ¿no? Es muy común de repente que el estudiante dice, bueno, es que ya metí los valores tal como usted me lo dijo, pero pues me da diferente. Bueno, el resultado es este, ¿no? Y a veces hasta te aseguran que el resultado que ellos están dando con su calculadora es correcto, ¿no? Y no es así. ¿Por qué? Porque no utilizaron de manera, digámoslo así, correcta, ¿no? La forma de instruir a la calculadora de qué operaciones deberá realizar. Entonces, aquí lo que se pretende es pues, que tengamos mucho cuidado en el manejo de las calculadoras. Es más, hay una tarea en donde se les pide, ¿no? Que desarrollen un manualito sobre el uso de una calculadora. Entonces, esto es un buen ejemplo, buenos ejemplos para que puedan desarrollar esa actividad. Y sobre todo, lo que más importa es el conocimiento de tu calculadora científica, ¿no? Que muchas veces se utilizan en las empresas, ¿no? Porque por la rapidez en cuanto al desarrollo de algunas sumas, ¿no? De conteos o de, no sé, de contabilidad, por ejemplo, ¿no? O ventas o algo parecido, ¿no? Sin embargo, también tenemos la opción de un programa informático como en el caso de Excel. Voy a abrir una hoja de Excel, y en esta te muestro de alguna manera cómo sería el uso de Excel, ¿no? Hay muchísimas veces que los estudiantes tienen muy poco manejo del Excel, que es una herramienta fundamental, muy interesante, ¿no? Que deberíamos emplear. Y entonces esas reglas de jerarquía, los pasos pues que señalamos en cuanto a cómo ir desarrollando una expresión numérica, así como la regla de los signos, también hay que saberlas utilizar en una hoja de Excel, ¿no? Si queremos hacer unos cálculos. Entonces observamos que aquí tenemos una expresión, ¿no? Es un ejemplo donde tenemos paréntesis, tenemos corchetes, tenemos llaves, ¿sí? Pero ¿cómo basearíamos esto en una hoja de Excel? Para poder desarrollar digamos, una función matemática o una expresión matemática, que más que una función matemática es una expresión matemática porque es numérica realmente todo lo que estamos haciendo aquí, pues bueno, había que crearla, ¿no? Crearla. Entonces, aquí observamos que yo no estoy utilizando corchetes ni llaves, solamente paréntesis, pero si observas, tiene la misma estructura a la hora de ir capturando que lo que tenemos acá, que es digamos, el modelo a desarrollar, ¿no? Entonces aquí hago yo mi vaciado, ¿no? Y voy colocando tal y cual, ¿sí? Mi expresión, ¿no? Bueno, aquí, ¿no? Ahí tenemos ya todo el desarrollo, ¿no? Y Excel de manera automática, cuando le damos enter una vez que capturamos esta información, ¿no? Estos números, respetando los paréntesis, los signos, pues nos va a dar un resultado de 80. Aquí, si tienes conocimiento de Excel, seguramente te queda muy claro. Si no es así,
pues haz ejercicios, ¿no? De los mismos ejemplos que por ahí puedes tener, o de los ejercicios que vas a presentar como tareas, desarrollarlos en Excel. Creo que valdría la pena practicarlos si es que desconoces un poco sobre cómo utilizar, ¿no? O cómo emplear el Excel para resolver expresiones numéricas, que es lo que estamos ahorita tratando, ¿no? Bueno, aquí también tenemos una manera de ver cómo en otro ejemplo, que es este, de cómo ir desarrollando las jerarquías de las operaciones, ¿no? Este no es más que otro ejemplo que complementa a los otros que ya vimos, ¿no? Como tenemos potencias, primero desarrollamos la potencia, un 3 a la 3, ¿no? Es 27, lo que significa que estamos multiplicando 3 veces el número 3, ¿sí? Es decir, este 3 es la base y este 3 en la parte que se le conoce como el superíndice, es las veces que vas a multiplicar ese 3. Entonces, un 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, digamos, desarrollar la potencia. Una vez que desarrolle la potencia, que identifico, pues identifico productos. Aquí hay un producto y identifico un cociente. Entonces, este producto dice que hay que multiplicar 3 por menos 5, lo que me da como resultado el menos 15. Mucho cuidado con los signos. Y tenemos también el cociente de 27 entre 3, ¿no? 27 entre 3, el cual nos da un resultado de 27 entre 3 de 9, ¿no? Entonces, ahora lo que en la siguiente orden, digamos, en cuanto a esa jerarquía, pues es la suma y resta, ¿no? Nuevamente, ojo con los signos, tenemos un 8, que es positivo, pero sin embargo tengo el signo de más y luego tengo el signo menos que es parte del 15. Entonces yo quiero decir, lo que estoy diciendo aquí es que estoy sumando el 8 positivo, con el menos 15. Sí, pareciera algo incongruente eso, ¿no? Pero es que es correcto. Finalmente el signo más me dice que estoy sumando el menos 15 con el 8. Entonces, ¿esto qué significa? Que a la hora de hacer esa suma con el signo que corresponde al menos 15, pues tengo un menos 7, ¿no? Dado que el 15 es mayor que el 8. Y por el signo, pues bueno, lo hace menos 7. Y ahora lo que tenemos es el 9, ¿sí? El 9, que nuevamente es positivo, ¿sí? Se va a sumar con el valor menos 4, ¿no? El menos 4, claro está, es negativo. Y ese más 4, ¿no? Con el menos 4, pues me va a arrojar un resultado, ¿no? Ese más, digamos, más 9 menos 4, que nos estaría dando como resultado, pues el 5, ¿no? ¿Sí? Bueno, 4 y el menos 4, perdón. Ok, entonces aquí sumamos el menos 7, el más 9 y el menos 4. Si hacemos el más 9 menos 4, es igual a ¿cuánto? No, es menos 7 más 5. Y menos 7 más 5 tendría el menos 2. Sin embargo, aquí el proceso que se siguió fue tener el menos 7, sumar al 9 y luego al 9 con el menos 4. Entonces se realiza la resta, ¿no? Y le llaman resta porque, bueno, finalmente el menos 4 tiene un valor negativo y ese 2 menos 4 tenemos el menos 2. Bueno, este es un ejemplo de tantos que podríamos encontrar en libros o en algunas otras fuentes de información. Entonces, vamos a regresarnos a nuestra presentación. ¿Sí? Y bueno, lo que posteriormente sigue perdón. Ah, no, pero no, ya, perdón. Bien, vamos a concluir. Sí, tenemos aquí, bueno, ya platicamos del uso de Excel, ¿sí? Y bueno, otro ejemplo de cómo operar, ¿no? Con la calculadora científica. Y es cuestión nada más que si tienes una calculadora, que tú hagas el ejercicio, no tal como se muestran las instrucciones que se encuentran aquí. Bueno, va a depender mucho del tipo de calculadora que tengas.
Y hay que ver el instructivo que dice o las instrucciones para hacer este tipo de operaciones, ¿no? Muchas veces en internet encontramos esos manualitos de instrucciones de alguna calculadora en particular, una calculadora científica. Bien. Y por último quiero decirte que pues hay tantos recursos, ¿no? Como libros para estudiar todo lo que tenga que ver con las áreas de la administración y la economía en cuanto a matemáticas. Te recomiendo esos dos libros que estoy señalando. ¿Sí? Hay ediciones ya más recientes de cualquiera de los libros. Tenemos a otros recursos en línea. Aquí lo interesante es conocer esos software. Hay software libre como Máxima, GeoGebra, Scilab, que son software libres que tú puedes descargar en tu máquina y bueno, conocer esos software para posteriormente desarrollar modelos matemáticos y simularlos, ¿no? Que sería lo más interesante, ¿no? Tú puedes desarrollar un modelo matemático mejor de una nómina y entonces pasarlo a uno de estos software y que el software de alguna manera te ayude a resolver, ¿no? el modelo matemático que hayas planteado. O existen otras alternativas, los software comerciales. Claro está que aquí los costos de estos software, pues la verdad en muchos casos son bastante caros, aunque existen versiones académicas que son más baratas. Pero mi invitación es que que no solamente te concentres en los materiales que muchas veces nosotros proporcionamos, ¿no? Afortunadamente con el internet encontramos una cantidad impresionante de información, ya es cuestión de dedicarle tiempo y de tener el gusto por aprender matemáticas en el sentido de poder usarlo o aplicarlo en las actividades que ustedes desarrollan, ¿no? Sobre todo en la parte laboral. Bueno, incluyo ahí un link donde vas a encontrar un catálogo de software, ahí te explican más o menos el software, cada software qué es lo que hace, ¿no? En qué te puede ayudar, y creo que sería una opción que conocieras otros softwares, aparte de los que menciono. Bueno, en lo personal, en este momento creo que cierro la sesión. ¿Sí? Y no sé si tengas alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, alguna sugerencia que me quieras hacer, ¿sí? Y podríamos, pues de alguna manera ver la manera de resolver alguna situación o inquietud que tengas. Bueno, hola, profe, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, solo tengo una duda en cuanto Sí. a la calculadora. Bueno, Ajá, en los ejercicios de los de tarea, ajá, yo tenía 3 dudas en cuanto a 3 ejercicios. Bueno, ajá. en una específicamente venía como en una fracción, me parece. Uh-huh. Nada más que Sí. ahí no entendí si, si era suma, resta, multiplicación, porque Ajá. venía un 9, bueno, un 9 entre paréntesis, un 3, un 40 al cuadrado, en forma de fracción, un 45 al cuadrado y un 3 a la quinta. Ajá. Entonces, me quedó duda ahí si todos los términos cuando no indicaban ningún signo se multiplicaban primero y una vez Uh-huh. teniendo el resultado se dividían. No sé si Ok. tendría que ser eso o en efecto ese sí cumpliría como una multiplicación. Exacto, mira, o sea, recordando la jerarquía, ¿no? Que se tiene, si tú tienes una potencia, porque por ahí me señalas que hay un número que se eleva, ¿no? Entonces Ajá, desarrollas primero eso. Una vez que desarrollas, ahora, exacto. si hay una multiplicación, ¿no? O te muestra que hay una división, entonces hay que hacer esa operación. Se hace multiplicación o división, ¿no? Entonces es como seguir la misma orden, ¿no? En cuanto a esas jerarquías, es lo único que tienes que hacer. Los paréntesis, obviamente lo que se encuentre dentro de los paréntesis lo tienes que resolver. ¿Para qué? Para eliminar los paréntesis. Y lo que te resulte, pues hay que observar si está multiplicando o está dividiendo. Pero ya tú ya Está debiste haber dividiendo. resuelto las Ok. potencias, ya debiste haber resuelto si por ahí existe alguna Ajá. radical, ya debiste haberlo resuelto, ¿sí? Entonces, no es más que seguir esos pasos, ¿no? En cuanto a la jerarquía del orden, ¿no? Si gustas, si no, digo, no te queda muy claro lo que estoy tratando de decirte, pues vemos esos casos particulares, ¿no? No sé, me puedes escribir ahí en la plataforma y yo ya te explico qué es lo que Ok. tendrías que hacer, ¿no? Para, digamos, verlo, ¿no? Porque aquí Ok. no lo vemos, ¿no? Sí. Bueno, no Sí, sé exacto. si tengas otra duda. Digo, finalmente estamos para ayudarte, ¿no? Para apoyarte. Bueno, mi otra duda era Ajá, igual de otro ejercicio. Venía un ejercicio en el que era un número
1200, pero estaban, era como un polinomio, por así decirlo, porque venía uno más, bueno, paréntesis Ujú. Uno más, perdón, no te escucho. uno más 0.85, todo ese término se tendría que ligar a la cuarta. Sí, ¿Sí me escuchó? Se sí, lo sí, repito, sí, sí. profe. A ver, repítemelo, porque igual no me quedó muy claro. A ver, repítemelo. Ok, sí, había un ejercicio Ujú. en la cual había un número multiplicado, pero en ese ejercicio venía como un término que era paréntesis, uno más 0.85, igual cerraba el paréntesis a la cuarta. Sí, lo tienes que Entonces hacer. mi duda Ujú. era si se tenía que hacer todo eso dentro, todo ese Sí, número exacto. dentro, cuatro Ajá, veces igual. exactamente, es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Lo que está dentro del paréntesis lo tienes que resolver primero y luego lo elevas. Ujú. Entonces ese uno más el punto Ah, ochenta y ya. cinco entonces va a ser 1.85 y luego lo vas a multiplicar 4 veces. ¿Por qué? Porque está elevado a la cuarta, ¿no? Es lo que me dices, ¿no? Ah, O ya. a la Ajá. 3 no Ah, importa ya, ok. el número que esté elevado, finalmente tienes que desarrollarlo, ¿no? Pero sí, primero es hacer lo que se encuentra dentro de las operaciones, digo, dentro de los paréntesis, ¿sí? Entonces, Oh, cualquier ya. cosa, cualquier operación que está dentro de un paréntesis, ¿sí? Es lo primero que tienes que resolver, las operaciones. Se hace suma, resta, división, multiplicación, es lo primero que tienes que hacer. Y ya después, Ok. sí, ya después ese número que vas a obtener puede estar relacionado a lo mejor a otra suma o a lo mejor a otra multiplicación. Ujú, Digo, es que todo va a depender mucho pues de la estructura de la expresión numérica, ¿no? Cómo está en ujú. cuanto a las operaciones. Pero sí, si te das cuenta y sigues los pasos, vas a llegar a entender que te va a quedar más claro. Y dice, ok, a ver, pongo un ejemplo y empiezo a aplicar. Primera regla dice que eliminemos paréntesis. ¿Ok? ¿Cómo elimino Ujú. los paréntesis? Desarrollando las operaciones que se encuentran dentro del paréntesis. De repente cuando aparecen corchetes y aparecen llaves también, hijos, de repente suele confundirnos un poco, pero es la Sí, misma mecánica. Primero, paréntesis. Una vez que tengo paréntesis, ahora me voy con los corchetes. Después de los corchetes, lo que sigue son las llaves. Ese es las el orden llaves. de las llaves, ¿no? Las llaves normalmente están más abiertas, ¿no? ¿Por qué? Porque acá como que tienen en su interior más, digamos, más operaciones, ¿no? Entonces esas las terminas al último. Y ya una vez que tienes eso, pues ya veré si hay multiplicaciones donde pues no existen ni paréntesis ni corchetes, pero tengo que hacer primero las multiplicaciones y las divisiones. Una vez que Ujú. desarrollo las divisiones y las multiplicaciones, ahora me voy con sumas y restas. Esa es la mecánica, es así, ¿no? Son, como está mostrada ahí en la presentación, son 4 pasos normalmente, ¿no? Los que tienes que hacer, ¿sí? Oh, ya. Ok, está bien, profe. Sí, y bueno, otra cosa, en cuanto a la numeración, en la calculadora, cuando pones la operación, Ujú. estaba escuchando su clase que se tenía que abrir los paréntesis, o a veces tendría que poner dos Sí, paréntesis, se abren porque, paréntesis, ajá. porque a veces, bueno, yo, por ejemplo, realicé una operación, la Ujú. puse y tal, pero en una le tenía yo que abrir dos paréntesis porque me salía diferente resultado, entonces como que me quedé con la duda. Si Ujú. tal como está la operación se debe de poner tal así Tal en y la cual como está calculadora en la operación, así lo tienes que poner en la con calculadora. el... Con la calculadora, definitivo. O sea, tal como está en la operación, así lo tienes que poner en la calculadora. Si te dice que abres un paréntesis, Ah, ¿sí? Pues abres el paréntesis y pones la operación, ¿no? Porque va a estar dentro del paréntesis. Y si ujú, te dice que después de sí. esa operación se cierra el paréntesis, bueno, le pones tu paréntesis de cerrar, ¿no? Porque una te abre y la otra te cierra, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Y si Ah, de ok. repente Está bien. encuentras que esa operación que tenías va con otra, no sé, vamos, se me ocurre algo así como multiplicando con otro paréntesis donde hay también operaciones, pues tienes que abrir ese paréntesis para la otra operación. Y si esos dos paréntesis que abriste se suman o se restan, no sé, entonces tienes que abrir otro paréntesis. No es más que seguir la misma estructura de la expresión numérica. Y sobre todo, digo, cuando se toman multiplicaciones, Ok. divisiones, sumas o restas, no hay tanto problema. Digo, ya si quisiéramos hablar de otras teclas, ¿no? A lo mejor por ahí las instrucciones no son tan directas, ¿no? Pero en el caso de una Sí, suma, ¿no? Es simplemente abrir paréntesis, cerrar paréntesis. No vas a encontrar ahí las corchetes ni vas a encontrar las llaves. Siempre asúmelas que un corchete, una no, llave, una ok. calculadora son paréntesis. ¿Sí? Digamos que significa lo mismo. Ah, ya, ok. Sí, no es que exista un corchete Ok. como tal, ¿no? Existen calculadoras más avanzadas porque pues se trabaja con funciones matemáticas
digamos, avanzada, ¿no? En otra área que no tiene nada que ver con los números, ¿no? Los números es nuestro primer contacto al mundo de la matemática, ¿no? Que es aritmética. Realmente lo que ahorita vimos es hablar de aritmética. Pues después hablaremos de álgebra, ¿no? Pero el tratamiento de los números es fundamental. ¿Sí? Muchas veces los estudiantes no saben cómo usar una calculadora para tratar números, ¿no? Les da resultados erróneos y dicen, no, pero es que yo lo hice bien. Y no, lo que pasa es que por ahí te falta un paréntesis, ¿no? O no lo pusiste, ¿no? Oh, Sí. Ok. ok, está bien, También, sí. también quería señalarte que, mira, la matemática que vamos a estudiar no es una matemática científica. Nuestra matemática es una matemática más operativa, más para al alcance de ustedes, sobre todo en su labor diaria, ¿no? En la actividad laboral que ustedes tienen, ¿no? Porque si habláramos de una matemática científica no hubiéramos hablado de lo que estuvimos ahorita platicando, ¿no? Sí, y te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Cuando yo aprendo matemáticas, ¿no? En X universidades, el enfoque a veces es muy científico. Y en otras universidades la matemática es más operativa. Nuestra matemática de nosotros en este momento es operativa. ¿Sí? Esa es la matemática que estamos estudiando. ¿Sí? Y los libros que ahí señalo son matemáticas aplicadas a la administración y la economía, tal como lo dicen los títulos de esos libros, ¿no? Por ahí puedes encontrarlos en alguna página, los puedes bajar y puedes hacer muchos ejercicios, muy independientemente de las tareas que tienes en la plataforma, ¿no? No sé si tienes algún otro comentario, no sé, alguna sugerencia, tú me dices. No, ¿No? bueno, ya creo que ya sé, ya te resolvieron mis dudas. Sí, bueno, y finalmente digo, me puedes mensajear, no hay ningún problema, ¿no? En la plataforma. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ok, mira, bueno, ya cerramos esta sesión. Espero que te haya podido ayudar, ¿no? Con lo que estás haciendo, con el compromiso que tienes, ¿no? Con lo que estás estudiando. Y bueno, te invito para la siguiente sesión, nos podemos seguir trabajando más en esto, ¿no? De las matemáticas. Sí, ¿Ok? muchas Realmente estamos en gracias. este momento tratando aritmética, fíjate, no estamos tratando álgebra, es aritmética lo que realmente estamos estudiando, al menos en estas primeras 2 semanas es aritmética lo que estudiamos, ya después entraremos a álgebra. Álgebra, ok. Es un poquito más árido el asunto ahí. Sí, ¿Vale? ya. Sí, entonces, pues gracias por tu atención y nos vemos en la próxima sesión. Gracias por igualmente, buen fin. Y buenas noches y buen fin. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.